Quinta parte, la Iglesia de Cristo fundada, estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos considerando el segundo punto en el capítulo segundo. Esto de la primera división del libro, la exaltación, el señorío de Jesús, inclusive el hombre despreciado de Nazaret, que se ve, lo cual es exhibida por el verter o el derramamiento del Espíritu Santo. En esta oportunidad consideraremos el sermón pentecostal de Pedro visto en el capítulo 2. En el primer mensaje del apóstol inspirado por el Espíritu, cita a dos hombres del Antiguo Testamento, primeramente al profeta Joel y luego al rey David. Su cita de Joel se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que va a los versículos 17 y 18, se refiere exclusivamente al don del Espíritu Santo, perteneciente a la época actual y la próxima era. Vamos a leer esta referencia, versículos 17 y 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La segunda parte, de los versículos 19 al 20, lo cual se refiere al comienzo de la era siguiente. Leemos la referencia: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En el versículo 21 se refiere a los dos periodos. Permítanme llamar particularmente la atención esto, especialmente en el versículo 17. Y serán los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Algunos hombres deliberadamente denuncian el presente, eficaz, fenomenal obrar de Dios, conocido como la lluvia tardía, como fanatismo y diabólica. Ahora preguntamos, ¿fue el apóstol Pedro correcto en llamar a aquel tiempo los últimos días? Nadie niega sus palabras. ¿En qué día estamos? Ningún estudio profético niega que en realidad estamos en los últimos días. Ahora preguntamos, ¿y qué ha pasado en los últimos días? Si todo lo que registra Lucas en Hechos capítulo 2 se llevó a cabo entonces, ¿cómo entonces puede el versículo 17 cumplirse ahora si estos son los últimos días, a menos que permitamos que se repita o continúen estos acontecimientos ahora? Si esos fenómenos fueron el cumplimiento de las palabras de Joel en aquel tiempo, ¿qué otra cosa sino aquellas asombrosas, sobrenaturales señales puede decirse que es el cumplimiento de su profecía hoy? ¿Cómo osan algunos hombres maliciosamente atreverse a distorsionar las Escrituras e introducir un supuesto sustituto de la propia soberanía de Dios, don todopoderoso, y confundir los acompañamientos? ¿Cómo pueden los estudiantes de la Biblia consistentemente deslizarse por sobre las palabras sencillas y serán en los posteriores días, dice Dios? Si, como el apóstol declara que esto lo dice Dios, nos conviene creer totalmente todo esto y sacar provecho de ello. Y Pedro no solo anunció que Dios lo dijo, sino que él dice esto. Él ha estado diciendo esto desde que Joel escribió estas palabras. Felices y victoriosos son los que con mucho gusto reciben, o gustosamente reciben, de Joel y de Pedro las palabras como las palabras de Dios. Tenga en cuenta una diferencia importante en la redacción. Joel dijo después, pero Pedro dice en los últimos días. La razón es que Dios había prometido primero bendiciones materiales y prosperidad que había de ser seguida por el derramamiento del Espíritu. Estudie Joel capítulo 2 versículos 18 al 27. El grano y el aceite y el vino fueron prometidos. Vamos a leer la referencia. Y Jehová
Solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será sobre el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Él ofreció a las bestias no tener miedo, porque los árboles florecerán y serían fructíferos para ellos. Él envió a los hijos de Sión a alegrarse, porque comerán en abundancia y estarán satisfechos, y nunca volverían a ser avergonzados otra vez. Las lluvias materiales que habían sido retenidas durante tantos años a causa de la desobediencia de Israel, es decir, la primera, temprana, y la última, la tardía de las lluvias, serían derramadas copiosamente sobre la tierra santa. Entonces después de las abundantes bendiciones, las bendiciones espirituales deben fluir con el advenimiento del Santo Espíritu. Sin embargo, agradó al Señor enviar el Espíritu por delante de las bendiciones materiales. Las últimas no vendrían sobre Palestina antes que el Espíritu Santo fuese vertido o derramado. Por lo tanto, Pedro no podía decir más tarde o después, sino en los últimos días, que también por supuesto incluye el después de Joel. Ahora marque dos hechos dignos de mención. Cerca de 1875, 149 años atrás, a 2024, las lluvias comenzaron a caer en la Tierra Santa, restaurándolo a una cierta medida de productividad, como predicho por Joel en el capítulo 2, verso 18 al 27. Luego, alrededor de 1900, más o menos hace una temporada atrás, el Señor empezó a visitar a la iglesia con la lluvia tardía, espiritual, el Espíritu Santo, con la señal invencible de hablar en nuevas lenguas. El después de Joel no pudo llegar en el principio de esta edad, pero este vendrá cerca del fin de esta era de la iglesia y está hoy sobre nosotros. Ahora bien, si Pedro pudo decir del advenimiento del Espíritu, esto es aquello, ¿cuánto más podemos exclamar esto es aquello? Debido a que el cumplimiento de la profecía de Joel es más completa que el día de Pentecostés en el principio, verdaderamente podemos decir esto es aquello hablado por Joel y aquello que vino al principio. No solo ha venido después de las lluvias materiales, sino que los susurros de la sentencia es tan evidente que las sentencias predichas por Joel, las cuales no se cumplieron el día de Pentecostés, sin embargo, están seguros de venir sobre el mundo muy pronto. La iniquidad del amorreo aún no está cumplida. Génesis capítulo 15, versículo 16. Esto es en el tiempo de Cristo, pero se cumple hoy, humeando con evidente infidelidad y adorando ídolos modernos. Primeras de Reyes capítulo 21, versículo 26, y vamos a leer las referencias. Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 26. Él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos.
a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Iniquidad, con infidelidad evidente e idolatría moderna, está hoy en su plenitud. Y Dios no lo puede tolerar esto ya por mucho tiempo más. La segunda parte de la profecía de Joel, los versículos 19 al 20, no fue cumplida en ese momento. Después de Pentecostés, ellos esperan aún su cumplimiento. Debemos esperarlos siguiendo el presente aguacero de la espiritual lluvia tardía. Es justo precisamente antes de la venida del día del Señor que Dios mostrará prodigios en el cielo y señales en la tierra. Aquel tiempo venidero de juicio que Joel ha denominado grande y terrible, Pedro lo llama grande y notable. La última palabra es epifane en el griego, que significa literalmente brilla o brillando sobre, en consecuencia, apareciendo y manifestación. Por lo tanto, la manifestación que aparece. Estudiantes proféticos con frecuencia lo llaman la epifanía, en distinción de la parusía del griego, o la venida o presencia prolongada del Señor. La palabra venida o aparece en la primera epístola de Pedro no es la misma que aquí. Allí, esta significa propiamente la revelación, como en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, y leemos esta referencia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. En el griego es apocalipsis, es decir, un descubrimiento. Pedro siempre buscó presentar el quitar el velo o la revelación de Jesús. Para obtener una comprensión más completa de la palabra aparecer o epifanía, leemos Hechos capítulo 2 versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, que el estudiante diligente va a comparar con 1 de Timoteo capítulo 6 verso 14, que nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La misma palabra se traduce brillo o resplandor de la última cita, entonces podemos ver fácilmente por qué Joel lo llama terrible. Esto es, por el deslumbramiento resplandor de su presencia, Cristo va a destruir a sus enemigos para siempre. Joel llama el día del Señor también un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y oscuridad o espesa tinieblas. Capítulo 2, verso 1 al 2. Entonces el Señor se revela desde el cielo con sus poderosos ángeles, los vencedores completos o plenos, en llama de fuego, tomando retribución de los que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 2, verso 22 al 27, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro se volvió de repente de Joel a David, que también era un profeta así como un rey. La sepultura de Jesús y su resurrección fueron el cumplimiento de las palabras gráficas de David. Esto fue lo mismo que Pedro escribió después de la visita de Jesús a los creyentes en el Hades o seno de Abraham. Lucas capítulo 16, donde el Señor predicó a los espíritus encarcelados, los que habían muerto, creyendo en Dios y aceptando su palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 al 20. Mas estuvo allí solo unas pocas horas. No fue posible que permaneciera sujeto a la muerte. Su santo cuerpo no podía rendirse y doblegarse a corrupción. Vida repele y vence a la muerte. La luz expulsa las tinieblas. El poder sucumbe a la debilidad. No solo consoló Jesús a los prisioneros de esperanza, sino que luego salieron de su morada. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él descendió por primera vez a las partes bajas de la tierra, esto es, la parte inferior a la tumba, e incluso en el Hades, y liberó a los cautivos y los llevó con él mucho más allá. Efesios 4, verso 8 al 10, y vamos a leer la referencia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No es de extrañar que Pablo escribió de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24. Hay solo una excusa para permanecer allí. Permanecer en la carne es más necesario para vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 24. En Hechos capítulo 2, verso 32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles hicieron hincapié en gran medida de la resurrección de Jesús. Era la prueba irrefutable a cada judío honesto de la divina filiación y mesiasgo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. A Jesús, después de haber amontonado una serie de simples hechos confirmados por el Antiguo Testamento, profetiza demostrando la filiación divina y llamamiento de Jesucristo. Pedro concluyó su discurso magistral con una exhortación vehemente. Sepa, ciertamente toda la casa de Israel, que Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías ungido, este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Capítulo 2, verso 36. Palabras directas al corazón de cada uno. Gracias al Señor por la palabra que nos llena, nos consuela con el poder del Espíritu Santo y nos fortalece para los tiempos que corren. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia del Señor en la administración de su palabra de verdad. Que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.